¿por qué las buenas personas se convierten en monstruos? Desde que tenemos memoria, nos gusta pensar que el mundo está dividido entre buenos y malos. Es una forma sencilla de dar sentido a lo complejo, de justificar lo que no entendemos. Pero esa idea no es más que una mentira reconfortante. La verdad es que no existen los monstruos, al menos no en el sentido en que solemos imaginarlos. No nacemos con maldad. No llevamos un destino escrito en la sangre. Los monstruos se crean, se moldean, y lo más inquietante es que el molde está entre nosotros. El poder de la transformación hacia la oscuridad radica en las pequeñas decisiones, en los contextos y las circunstancias. Nadie despierta un día siendo capaz de cometer atrocidades. Todo empieza con una traición, con un dolor que no se puede explicar, con un rechazo tan profundo que te hace cuestionar tu lugar en el mundo. En esos momentos, el suelo se desmorona bajo tus pies y lo único que queda es la desesperación. Cuando miramos hacia atrás en la historia, nos gusta pensar que los grandes horrores surgieron de individuos excepcionales en su maldad. Pero eso es un espejismo. El mal no surge de la nada, ni de una naturaleza innata. Es un proceso, una lenta erosión de la humanidad que comienza con pequeñas concesiones. Aceptar una injusticia aquí, guardar silencio ante un abuso allá. La acumulación de estas decisiones crea una pendiente resbaladiza, y antes de que lo sepamos, las líneas que juramos no cruzar se convierten en un recuerdo lejano. El experimento de la prisión de Stanford, llevado a cabo en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, tenía un objetivo inicial simple: estudiar cómo las personas reaccionan al poder y la autoridad en un contexto controlado. El experimento se llevó a cabo en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, que fue transformado en una prisión ficticia. Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes universitarios de clase media, psicológicamente sanos, para participar. La mitad sería asignada al rol de guardias y la otra mitad al rol de prisioneros. La asignación fue completamente aleatoria. Antes de que comenzara el experimento, se establecieron reglas claras para ambos grupos. Para los guardias, no debían recurrir a la violencia física, pero sí tenían la libertad de mantener el orden como consideraran necesario. Para los prisioneros, debían obedecer todas las órdenes de los guardias y cumplir con las rutinas establecidas. El primer día transcurrió de manera relativamente tranquila. Los prisioneros fueron arrestados simbólicamente en sus hogares por policías locales que colaboraron con el experimento. Al llegar a la prisión ficticia, se les despojó de su ropa habitual y se les dio uniformes con números en lugar de nombres, un detalle crucial para deshumanizarlos y quitarles su identidad. Por otro lado, los guardias recibieron uniformes, gafas de sol espejadas, para ocultar sus emociones, y porras, elementos diseñados para aumentar su autoridad y crear una barrera psicológica entre ellos y los prisioneros. El segundo día marcó un punto de inflexión. Los prisioneros comenzaron a rebelarse, negándose a seguir órdenes y bloqueando las puertas de sus celdas con sus camas. En respuesta, los guardias implementaron castigos psicológicos. Aislaron a los líderes de la revuelta, privaron a los prisioneros de comida y sueño, e incrementaron su vigilancia. Lo que empezó como una simulación se convirtió rápidamente en una dinámica de abuso de poder. A medida que avanzaba el experimento, los guardias se volvieron cada vez más sádicos. Les ordenaban a los prisioneros realizar tareas humillantes, como limpiar inodoros con las manos desnudas. Los prisioneros, por su parte, comenzaron a mostrar signos de estrés extremo. Algunos sufrieron colapsos emocionales y físicos en cuestión de días. Zimbardo, quien actuaba como superintendente de la prisión, no intervino para detener los abusos, lo que demuestra cómo incluso los observadores pueden ser cómplices de las dinámicas tóxicas cuando se normalizan dentro de un sistema. Esto planteó una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto el entorno puede moldear el comportamiento humano, incluso en personas sin antecedentes violentos?
El experimento estaba programado para durar 2 semanas, pero fue cancelado después de solo 6 días. La decisión se tomó cuando Christina Maslach, una psicóloga que visitó el sitio, quedó horrorizada por lo que presenció y confrontó a Zimbardo, cuestionando su ética. Maslach señaló cómo los participantes habían perdido completamente la perspectiva de que aquello era una simulación. Zimbardo concluyó que no son únicamente los individuos malos quienes cometen actos atroces. En su lugar, es el sistema, el contexto, las reglas implícitas y la impunidad, lo que puede convertir a personas comunes en perpetradores de maldad. Este fenómeno se conoce como el efecto Lucifer, una transformación que ocurre cuando las estructuras de poder permiten y refuerzan comportamientos abusivos. Uno de los aspectos menos explorados del experimento es cómo el poder deshumaniza no solo a las víctimas, sino también a los perpetradores. Los guardias, inicialmente jóvenes comunes y corrientes, no tardaron en asumir una mentalidad de nosotros contra ellos. Este fenómeno tiene un nombre: desindividualización, un proceso psicológico en el que las personas, al formar parte de un grupo, pierden su identidad individual y comienzan a actuar de acuerdo con las normas del colectivo. En este caso, las gafas espejadas, los uniformes y el anonimato otorgado por sus roles reforzaron esa desconexión. Los guardias ya no se veían como estudiantes jugando un papel, se veían como agentes del orden que debían controlar a un grupo inferior. Esta misma desindividualización se ha observado en contextos históricos, como los regímenes autoritarios y las fuerzas armadas en tiempos de guerra, donde la distancia emocional facilita atrocidades que, de otro modo, serían inconcebibles. A medida que pasaron los días, lo que inicialmente parecía inaceptable se convirtió en la norma. Este es un ejemplo de cómo los sistemas opresivos pueden perpetuarse. Una vez que ciertos comportamientos son tolerados, los límites de lo moralmente aceptable se desplazan. La normalización del abuso no solo afecta a quienes lo perpetran, sino también a quienes lo observan y no actúan. Este concepto se conecta con la noción de la espiral del silencio, una teoría de la comunicación que explica cómo las personas, por temor al aislamiento o al conflicto, permanecen en silencio frente a las injusticias. En el experimento, ni los guardias ni los prisioneros cuestionaron abiertamente el sistema que se había creado, aunque todos sufrían en algún nivel. Zimbardo desempeñó un papel crucial en permitir que el experimento degenerara. Como superintendente de la prisión, su falta de intervención y su implicación activa enviaron un mensaje claro. Los abusos eran aceptables, incluso esperados. Este detalle revela un punto clave. Los sistemas opresivos no necesitan perpetradores sádicos para funcionar. Necesitan líderes que sean indiferentes o que justifiquen la violencia como un medio para un fin. Esto se puede comparar con la famosa investigación de Stanley Milgram, quien demostró que las personas son propensas a obedecer órdenes, incluso cuando saben que están causando daño. Milgram descubrió que la mayoría de los participantes en su experimento de obediencia continuaron administrando descargas eléctricas a una víctima, porque una figura de autoridad les dijo que era necesario. El experimento también plantea preguntas inquietantes sobre el libre albedrío. ¿Realmente somos dueños de nuestras decisiones, o nuestras acciones están determinadas por el entorno en el que nos encontramos? En el caso de los guardias, muchos afirmaron después que solo estaban cumpliendo con su papel. Esta excusa, conocida como la disolución de la responsabilidad, se ha utilizado a lo largo de la historia para justificar actos atroces, desde genocidios hasta crímenes de guerra. La filósofa Hannah Arendt exploró este fenómeno en su concepto de la banalidad del mal, observando cómo personas comunes pueden cometer actos extraordinariamente terribles simplemente al seguir órdenes o cumplir con lo que creen que es su deber. A pesar de la atención que ha recibido el experimento de Stanford, los sistemas modernos aún no han aprendido sus lecciones. Las prisiones actuales siguen siendo espacios donde el abuso de poder es rampante. Las jerarquías corporativas, las instituciones educativas y los gobiernos a menudo replican dinámicas similares.
donde los roles y las estructuras de poder permiten y justifican el abuso. Por ejemplo, las prácticas de vigilancia masiva justificadas por motivos de seguridad nacional muestran cómo los gobiernos normalizan la invasión de la privacidad, creando una cultura de miedo y sumisión. Del mismo modo, en el ámbito laboral, los empleados en entornos tóxicos son a menudo víctimas de dinámicas de poder que los deshumanizan y los convierten en engranajes de una máquina, como señalaría Karl Marx. Sin embargo, el experimento también muestra que la resistencia es posible. Algunos de los prisioneros intentaron rebelarse, y Christina Maslach, la psicóloga que detuvo el experimento, se negó a aceptar la normalización del abuso. Esto subraya un punto crucial. Aunque el entorno tiene un impacto profundo en el comportamiento humano, siempre hay margen para la elección individual y la resistencia moral. Maslach representa a aquellas personas que, al ver una injusticia, eligen actuar en lugar de mirar hacia otro lado. Su valentía para enfrentarse a Zimbardo es un recordatorio de que incluso en los sistemas más opresivos, la humanidad puede prevalecer. Para comprender a una persona, no basta con analizar su código genético como si fuera una receta fija e inmutable. Aunque el genoma humano contiene millones de variantes que determinan aspectos clave de nuestras funciones biológicas y conductuales, esos genes son solo potenciales latentes. Su expresión depende de un delicado equilibrio entre la carga genética y el entorno en el que se desarrollan. Como semillas en un suelo incierto, los genes necesitan condiciones específicas para florecer, y esas condiciones son moldeadas por las experiencias, el ambiente y las relaciones humanas que nos rodean. En los procesos relacionados con el desarrollo cognitivo, la regulación emocional y la conducta, los genes no actúan como piezas aisladas. Se expresan a través de combinaciones únicas que, sorprendentemente, no siempre reflejan la personalidad de los progenitores. Esta plasticidad genética nos muestra que, aunque heredemos una estructura biológica, el entorno tiene un papel protagónico en dar forma a quienes somos. El impacto ambiental comienza incluso antes de nuestro primer aliento. Durante el embarazo, la madre no solo transmite ADN al feto, sino también información extragenética a través de la placenta. Las emociones de la madre, especialmente su respuesta al estrés o al peligro, tienen un efecto directo en el desarrollo del cerebro y el cuerpo del feto. En momentos de alarma, el cuerpo de la madre genera señales neuroendocrinas que son detectadas por la placenta, la cual modifica su programación para preparar al feto para un entorno percibido como hostil. Este ajuste fisiológico puede parecer una ventaja adaptativa en entornos peligrosos, pero tiene un costo elevado. Los hijos de madres sometidas a estrés prenatal a menudo nacen con menos peso, más temprano de lo esperado, y enfrentan una mayor predisposición a enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2 y cardiopatías en su vida adulta. También son más propensos a presentar alteraciones emocionales y conductuales, como una mayor sensibilidad al estrés, dificultades para regular sus emociones y problemas de conducta. Estas consecuencias subrayan un hecho inquietante. Incluso antes de que abramos los ojos al mundo, nuestra biología comienza a ser moldeada por el entorno social y emocional de quienes nos cuidan. El desarrollo del cerebro no se detiene al nacer. Durante los primeros años de vida, el cerebro infantil es como un lienzo en blanco que es esculpido por las interacciones con su entorno. La calidad de las relaciones, la disponibilidad emocional de los cuidadores y las experiencias tempranas configuran los circuitos neuronales que definirán la percepción del mundo, la capacidad de aprendizaje y la regulación emocional en la adultez. Por ejemplo, un niño criado en un entorno seguro, donde sus necesidades son atendidas de manera consistente, desarrolla un cerebro que asocia el mundo con la confianza y la seguridad. Por el contrario, un niño que crece en un entorno impredecible o negligente puede desarrollar una respuesta de hiperalerta, donde su cerebro está constantemente en modo de supervivencia, preparado para detectar amenazas, incluso cuando no las hay. Esta plasticidad neuronal nos enseña una lección fundamental. Lo que nos define no es solo lo que heredamos,
sino cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Las experiencias infantiles no son simples recuerdos, son los arquitectos silenciosos de nuestras conexiones neuronales y, por ende, de nuestra identidad. A lo largo de la vida, las personas no dejan de adaptarse. La prolongada interacción con su entorno continúa ajustando las respuestas emocionales y conductuales, reafirmando o desafiando patrones previamente establecidos. Esto significa que la genética puede predisponer, pero no determina nuestro destino. La resiliencia, el aprendizaje y la capacidad de cambio son pruebas de que el ser humano tiene una extraordinaria habilidad para reescribir su narrativa, incluso cuando las circunstancias iniciales parecen insuperables. Sin embargo, esta capacidad de adaptación tiene un límite. En un entorno que perpetúa el estrés crónico, las desigualdades sociales y la desconexión emocional, el potencial humano puede verse truncado. Aquí surge la responsabilidad de construir ecosistemas humanos que nutran y no destruyan, que apoyen y no fragmenten. Entonces, ¿por qué las buenas personas se convierten en monstruos? La respuesta, como hemos visto, no está en su naturaleza, sino en el mundo que las rodea. La combinación de poder, deshumanización y un entorno que normaliza la injusticia puede transformar a cualquiera. No porque sean malos de nacimiento, sino porque todos somos vulnerables al peso de las circunstancias y a las grietas del sistema. Pero esta verdad no solo señala el problema, también ilumina el camino. Si entendemos cómo los sistemas moldean a las personas, podemos resistir a sus efectos. Podemos elegir conscientemente no ceder al poder, no perpetuar la deshumanización y no justificar lo injustificable con excusas como es lo que todos hacen o no tengo opción. La verdadera respuesta no está en culpar, sino en actuar, no en dividirnos entre buenos y malos, sino en construir un entorno que nos haga más humanos, no menos. Porque si las buenas personas pueden convertirse en monstruos, también pueden transformarse en agentes de cambio. Al final, no se trata solo de entender el problema, sino de decidir qué haremos con esa comprensión. La pregunta persiste: ¿qué estás dispuesto a hacer para no ser cómplice del molde que convierte a las buenas personas en monstruos? La respuesta no está en las palabras, sino en las elecciones que tomamos cada día, en cómo enfrentamos las pequeñas injusticias, en cómo construimos un mundo donde ser bueno no sea la excepción, sino la norma. Ese es el desafío, y la respuesta depende de ti.